capítulo 8, dice: Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo te he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo: atended, pondréis emboscada la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad. Cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad. Porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, la prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad que os los he mandado. Entonces Josué los envió, y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó, y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai. Y el valle estaba entre él y Ai. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Así nos pusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viendo el rey de Ai y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir en la bajada frente al Araba, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espalda de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles, y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Ai volvieron el rostro, y al mirar he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo y en el desierto donde les habían perseguido, y todos habían caído a fila de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Ai. Porque Josué no retiró su mano, que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Ai y la redujo un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy.
Y al rey de Ai lo colgó de un árbol hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, mandó pues que quitasen del árbol su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta ahora. Amén. Padre, gracias te damos el día de hoy, te alabamos a ti, Jesús. Esta noche vinimos aquí con deseo de tu palabra, Señor. Vinimos a este lugar después de todo el quehacer del día, Señor, del trabajo, del estudio, Padre Santo, del trajín, Señor, porque queríamos oír tu palabra. Te pedimos que el propósito sea hecho, Padre, que nuestro corazón esté atento, dispuesto a cumplir el propósito, uno de los propósitos por los que vinimos aquí esta noche, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos facilite todo esta noche para poder recibir tu palabra, entender tu palabra, Padre Santo. Bendice, por favor, nuestras vidas el día de hoy. Aleluya. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Tomen asiento. ¿Pensaron que íbamos a leer toda la Biblia? No, Señor. Solo un poquito. Secretos para comenzar. Amén. Secretos para comenzar. Cuando nosotros en la vida cometemos un error o sufrimos una derrota, tenemos dos opciones. La primera de ellas es que podemos vivir en esa derrota. Podemos vivir en ese error y lamentarnos hasta el día que muramos. Esa es una opción. Mucha gente queda allí, en la derrota, en el error, en su fracaso. Viven allí se quedan para siempre. La otra opción que tenemos es que podemos, por la gracia de nuestro Señor, aprender de ese error, aprender de esa derrota y seguir adelante. Amén. Y lo que vamos a escuchar hoy es un mensaje para aquellos que se han quedado en sus errores, se han quedado en sus fracasos, se han quedado en su derrota. Pero a su vez también será una palabra para todos aquellos que están dispuestos a aprender de ellos mismos, de esos mismos errores, están dispuestos a levantarse para seguir adelante. Amén. En el texto que acabamos de leer, son 29 versículos, vamos a encontrar esos secretos entonces, que necesitamos para recomenzar cuando hemos fallado, recomenzar cuando hemos fracasado, recomenzar cuando hemos cometido un error en la vida. Porque no olvide que el capítulo 7 nos está hablando de un fracaso. El capítulo 7 nos ha venido hablando de una derrota, de una tristeza que tuvo que vivir el pueblo y Josué mismo. Pero a su vez el capítulo 8 entonces nos va a hablar de cómo fueron restaurados, de qué hicieron para ser restaurados, cómo fue que se levantaron del lodo, del fracaso, de la derrota, para emprender la victoria nuevamente. Amén. Eso es lo que estamos viendo allí. Entonces, el primer secreto que veremos esta esta noche, es que necesitamos recordar la compañía de Dios. Amén. El versículo 1 del capítulo 8 nos dice algunas palabras que Josué recibió de Dios inmediatamente. Termina el capítulo 7, dice: no temas ni desmayes. Amén. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, su ciudad y a su tierra. ¿Amén? Dios le dice a Josué en este verso palabras bien conocidas, ¿no? Que ya hemos visto
en el capítulo 1 de Josué, el conocidísimo versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Bien conocido, muchos lo sabemos. Dios le dice esas palabras a Josué, pero recuerda cuando estudiamos esas palabras, que no solo se las dijo Dios a él, sino que también Moisés, su líder, se lo dijo, ¿no? Esfuérzate, sé valiente. Porque si algo tiene que saber un líder, es que hay que esforzarse y ser valiente, ¿no? Se las dice Dios, pero también al finalizar allá en los últimos versículos del capítulo 1, también se lo va a decir el pueblo. El pueblo dice, te vamos a obedecer. El pueblo dice, vamos a hacer lo que tú nos digas. Solo te pedimos que te esfuerces y seas valiente. Tiene aquí ese recuerdo, esas palabras ahora nuevamente en el capítulo 8. Precisamente esas palabras. Josué, no te olvides que no debes temer, no te olvides que no debes desmayar. Pero es interesante el contexto en que se lo dice. Allí en ese punto, en Josué capítulo 1, Josué no ha experimentado ninguna derrota, ¿verdad? Todo va bien para Josué, pero ahora se las dice justo después de una derrota. Como le dice, recuerda, ni en la derrota debes temer, ni cuando estés siendo visitado por la desgracia debes tener miedo, ni siquiera ahí. Cuando estés siendo visitado por el fracaso, no debes desmayar. No desmayes, le dice el Señor a Josué en este texto bíblico. Amén. Un buen mensaje para nosotros, ¿verdad? Es muy fácil para nosotros decir, me esforzaré y no temeré cuando las cosas van, digamos, bien en nuestra vida, ¿verdad? Cualquiera lo dice, como lo declaran, lo profetizan, lo de todo, ¿cierto? Es muy sencillo decirlo ahí. Pero el punto de esas palabras sirven no cuando las cosas van bien, sino precisamente cuando las cosas se ponen difíciles, como en este caso. Es allí cuando esa palabra nos sirve más. Pero recuérdelo entonces, ni siquiera en la desgracia debemos temer, ¿verdad? Ni siquiera en medio de la desgracia debemos desmayar. Ahora, ¿cuál es la razón para esto? De nuevo, la compañía de Dios, ¿cierto? La compañía de Dios. Cuando el pecado nos haga fracasar, ¿cierto? Ya sabemos que perdemos el respaldo de Dios. No se le olvide eso jamás en su vida. Uno pierde, uno como hijo de Dios. No estamos hablando de los impíos, no. De nosotros, los hijos de Dios, cuando pecamos, perdemos el respaldo de Dios. ¿Bien? Pero que no quede duda alguna, ninguna duda, que una vez nos restauramos, la compañía de Dios y el respaldo de Dios seguirá estando con nosotros siempre. Por eso es que ahora Josué ni nosotros debemos temer ni desmayar, porque ahí está el respaldo de Dios, ahí está la compañía de Dios. Mientras estemos en obediencia, mientras estemos caminando en rectitud con Dios, no podemos olvidar esas palabras. No temas, no desmayes, yo estoy contigo, este pueblo será entregado en tus manos, que es el mensaje que tenemos, ¿verdad? Hace un tiempo una mujer que había conocido la palabra de Dios, y esta mujer tenía una desgracia en su vida, vino a hablar conmigo, una consejería, y me dijo, su mayor temor en ese momento de su vida era, yo solo tengo miedo que Dios no me perdone. Dijo así, yo he hecho de todo en la vida, conociendo la palabra de Dios, yo he hecho y deshecho en la vida. Lo único que no he hecho es matar, pero de ahí para allá, todo lo que usted se imagine, y conociendo yo la palabra de Dios. Ahora quiero el perdón de Dios, pero yo no sé sinceramente si Dios me pueda perdonar. ¿Usted qué dice? ¿Perdona o no el Señor?
Que no quede duda alguna de eso. Nunca en esas vidas. No importa cuán hondo caigamos en el pecado, así hayamos conocido la palabra de Dios. La mano restauradora de Dios siempre, siempre, siempre estará allí. Amén. Y contando con esa restauración, es que podemos estar seguros en Dios, seguros en el Señor. Amén, hermanos. Amén. Ese es el primer secreto. Recuerde la compañía de Dios. Recuerde la compañía de Dios. Para volver a empezar, recuerde la compañía de Dios. Si ya se restauró de su maldad, su iniquidad, si ya está listo para arrepentirse de sus pecados y lo ha hecho en realidad, nunca olvide que el respaldo de Dios siempre estará allí para usted. Eso es importante para volver a empezar. Ahora, no solo eso, sino que para volver a empezar es necesario aprender de los errores. Aprender de los errores. Si ustedes se fijan, el verso 3 ahora dice: entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Ahora, ese detalle aquí, si usted lo lee sin contexto, si lo lee sin entender el capítulo 7, pasa desapercibido, no dice nada para nosotros. Pero dice mucho, este versículo dice mucho, porque solo este versículo nos muestra un tremendo cambio de lo que hizo Josué en el capítulo 7 a lo que ahora hace en el capítulo 8. El versículo 3 nos está enseñando que Josué aprendió de sus errores. Josué tuvo la capacidad, la gracia de Dios de aprender de sus fracasos. Eso dice el versículo 3. Ya se lo explico, tranquilícense. ¿Dónde dice? No veo. Tranquilícense, ahí dice eso. Ahí nos muestra eso. Si hay un recurso valioso en la vida, déjenme decírselo, es aprender de los errores, aprender del fracaso, de la desgracia. Ese es un recurso valiosísimo. ¿Sabe por qué? Porque nos mejora la vida. Nos mejora la vida. Claro que hay gente que no. Tercos, obstinados, por no agregarles que brutos. Sí, o sea, esas son las dos características. Tercos y mensos. ¿Cómo que mensos? Porque no aprenden. ¿Cómo dice la abuela? El hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, dice la abuela. ¿Es o no es? ¿Es verdad eso o no es verdad? Eso no está en la Biblia, ¿verdad? O al menos yo hasta ahora no lo he leído, pero es tan cierto que uno en el caminar de su vida y uno mismo se ha encontrado con eso. Se tropieza uno 2 veces con la misma cosa. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado? ¿Algún amén? Amén. Y sí, dígalo. Amén. Entonces, por eso uno es menso, porque no es capaz de aprender de sus errores. Si aprendiéramos, ¿verdad? Otro gallo cantaría, otra sería la vida. ¿Y por qué tercos? Porque a veces sí entendemos, pero igual la hacemos. Eso no es. ¿Cuál de los, usted menso o terco? ¿Cuál? Sí, porque hay unos que no son mensitos, entienden claramente. Ya la
agarraron, ya la cogieron toda. Pero igual la vuelven a hacer. Y sufren y lloran y se lamentan y todavía dicen, ¿y por qué? No entiendo, ¿por qué me pasa esto a mí? Señor, ¿por qué yo? ¿Qué hice? Ah, ya me acuerdo. Ahora, el versículo 3 nos muestra que Josué no era ni menso, ni terco. Él aprendía. Él usaba el fracaso como una experiencia positiva para su vida. ¿Por qué? Mira el verso 1, cómo comienza, ¿no? Esas palabras maravillosas. Jehová dijo a Josué. ¿Ah? Así comienza, ¿verdad? Ahora, ¿cómo comienza el capítulo 7? No, pero leamos el 2, porque el versículo 1 del capítulo 7 resume todo lo que va a decir ese capítulo. Pero el 2, ¿qué dice? Miren cómo comienza la historia del 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai. ¿Notan la diferencia? ¿Cómo comenzó el capítulo 7? Josué en sus fuerzas. Josué sin Dios. Josué sin la dirección del Señor. Josué sin la voz de Dios. Josué sin hablar con Dios. ¿Cómo comienza el capítulo 8? Jehová dijo. O sea, ¿qué tenemos ahí? Comunión. Ahora Josué escucha. ¿Por qué le vino la derrota la vez pasada? Porque no oyó, no consultó, no vino a la presencia de Dios. Pero el capítulo 8 comienza de una manera muy diferente, ¿verdad? Ahora está oyendo, ahora está escuchando, ahora espera la voz de Dios. Dígame si no aprendió Josué. Claro. ¿Verdad? ¿Qué más aprendió Josué? ¿No? El mismo versículo 2 del capítulo 7 nos dice que él mandó unos hombres allá, para que miraran cómo era el asunto allá en esa casa. En esa casa, no, sí, bueno, en esa ciudad, ¿sí? Y los hombres llegaron, dijeron, no se preocupen, no se ofusquen, nada. Allá eso es pequeño, mandemos unos hombres nada más por ahí, unos pocos miles allá, ellos pueden allá. ¿Eh? Y se fueron de frente, hermano, contra la ciudad. Y ya usted sabe el desenlace de la historia. Fueron derrotados. Pero si usted lee el versículo 3 al versículo 8 del capítulo 8, encuentra otra realidad muy diferente ahí. ¿Y cuál es? Veámoslo. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Ahora dice, y les mandó diciendo, atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que nos alejemos de la ciudad, porque dirán, huye de nosotros como la primera vez, subiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, la prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad que os sé que, hermano, manda. Amén. ¿Qué nota ahí? ¿Qué hay ahí? Hay una estrategia. Capítulo 7, ¿qué hay? Nada de eso. Vamos de frente contra esa ciudad. Porque es pequeña, porque allá eso no es insignificante. Y se fueron de frente y fueron derrotados. Ahora Josué dice, entre otras cosas, estrategia que le dio Dios también. Si lee el final del versículo 2 se da cuenta de ello. Pero le dice, pon una emboscada a esa ciudad. ¿Verdad? Y versículo 3 al 8 nos describe aquí. ¿Qué fue lo que hicieron? Josué dijo, bueno, 30,000 hombres vayan detrás de la ciudad. Escóndanse allá,
detrás de las colinas. Y allá fueron. Y le dice, bien, una parte del ejército y yo entonces vamos de frente contra la ciudad. Cuando ellos nos vean van a creer que va a pasar lo mismo. Y entonces nosotros haremos que estamos derrotados y correremos. Y entonces todo ese ejército va a salir de la ciudad y se va a ir detrás de nosotros. Y cuando yo dé la orden, ustedes salen detrás de la ciudad y en la mitad los aplastamos. Y así los derrotaron. Dígame usted si Josué no aprendió. ¿Qué tiene ahora? Un plan. Tiene un plan. Pero Josué no solo aprendió que hay que oír la voz de Dios, no solo aprendió sobre que hay que tener un plan, mire todo lo que aprendió de la derrota, el fracaso, sino que también aprendió a poner su mejor empeño, ¿no? En el capítulo 7 también dice que, el versículo 4 dice, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. ¿Qué pasó? Fueron 3,000 del ejército, capítulo 7, ¿verdad? Capítulo 7, 3,000 hombres. Josué ni siquiera fue. Ni siquiera fue. No fue. Pero miremos el capítulo 8. ¿Qué dice el capítulo 8? Versículo 4, por ejemplo, miren lo que dice. Y les mandó. ¿Verdad? ¿Qué más? Versículo 8. Versículo 8. Dice. Y cuando el final, mirad que os lo he mandado. ¿Verdad? Versículo 9. Entonces Josué los envió. Amén. Y más adelante, si recuerdan, él mismo lideró el ejército que iba de frente a la ciudad. Y iba con una lanza. Y entonces los de ahí dijeron, otra vez vamos detrás de ellos, y salieron de la ciudad a corretearlos. Y Josué hizo que era derrotado, salió. Y después él mismo tomó la lanza y cuando la levantó y señaló así, esa era la señal. ¿Qué nos muestra todo eso? El liderazgo de Josué. Él mandó, él envió, él fue al frente del ejército. Puso su mejor empeño, dio su mejor esfuerzo ahora. ¿Nota la diferencia? Dígame otra vez, le pregunto, ¿aprendió Josué? ¿Aprendió? Qué importante es esto. Para volver a empezar, uno tiene que oír la voz de Dios. ¿Cierto? Amén. Pero también para volver a empezar, usted tiene que haber aprendido esos errores para no volverlos a cometer y para hacer las cosas mejor que antes. Los únicos que no hacen eso son o tercos o brutos. Son los únicos. La gente inteligente, sabia, no comete los mismos errores. ¿Amén? ¿Estamos o no? Así es. Cuénteme, ¿cuántas veces usted ha cometido un error en más de 2 ocasiones? Hoy está en eso, cometiendo un error de nuevo. Fíjese, si usted no aprende, va a vivir en un círculo vicioso en su vida, de estancamiento, del cual no va a avanzar. ¿Está conmigo? Fíjate. Para volver a empezar, hay que estar dispuestos a volver.
el tercer secreto ahí. Verso 1. Dios le dice, allí, en la mitad del versículo dice, levántate y sube a Ai. Ahora, fíjese esto. A esto quiero ir, a esto quiero ir. Cuando usted falla, mire, yo le tengo terror a eso de mundo aventura y salitre mágico. ¿Saben cuántos aquí me acompañan en eso? Ay, no tan valientes. Pero si me mandan tirarme una montaña, yo me tiro. De una montaña, sí. Porque así pasó el otro día, ¿cierto? Fuimos con mi esposa a Útica. Y esto es deporte extremo allá. Uy, man, chévere. Y yo hice cosas ese día que en mi vida pensé que era capaz de hacer. ¿Sí? Me bajaron a rapel con una cuerda por ahí de una montaña. Iban como 10, todos más jóvenes que yo, porque eran los amigos de la universidad de ella. Y cuando la muchacha dijo, ¿quién va a empezar? Todos. Yo dije, yo. Póngame ese arnés, póngame esa cosa, yo le hago. Pues y bajé así. Luego, yo no sé si conozca el Río Negro. El Río Negro, ¿conoce el Río Negro? No sé si conozca el Río Negro. Este es un río que va rápido, yo. Y lleno de piedras y todo. Pero rápido es rápido, eso no es un charco ahí. Rápido. Y había que tirarse hacia el río. Y más abajo lo rescataban. Que muestra, a ver, y me tiré al río. Ni susto me dio, yo no entiendo, ¿verdad? Ni susto me dio. Ya le tiraban a uno una cuerda así y uno tenía que coger la cuerda. O sea, donde usted no cogiera esa cuerda, allá en el río Magdalena lo recibían. Allá lo recibían. Yo la cogí. Luego, en bote de ese, por los rápidos de ese río, íbamos 6 y todo eso. Un amigo, ella se cayó, eso gritaban. Usted se ha visto. Porque nos dijeron, se pueden caer y si se caen hay que hacer esto y lo otro. Sí, yo dije, yo no me caigo. No me caigo aquí, porque eso sí daba mucho miedo. Porque eso era iba rápido y Dios mío, hay poder en Cristo. Y ahí el amigo se cayó y otro lo rescató. Bueno, en fin. El punto es que, yo no sé, pero usted súbame a eso allá de Mundo. Yo no voy por allá. El Señor reprenda al diablo. Eso es de Satanás. Eso es de gente masoquista. Todo comenzó, hermano. Yo no sé, la última vez que monté un coso fue en el huracán. Y yo no sé por qué le agarró miedo a esas cosas desde ahí. Y yo allá no voy. Toca forzar mi ser valiente. No, en eso no hay necesidad. Sí. ¿Por qué digo eso? Porque cuando hemos fracasado en algo, cuando nos ha ido mal en algo, cuando hemos vivido desgracia, le tomamos temor a aquello. Le cogemos miedo a eso. ¿Qué pasa? Entonces, usted le fue mal en el matrimonio. Y la dejaron botada. Me echaron. ¿Qué dice? Yo no me vuelvo a casar. Yo no me vuelvo a casar. No, déjeme aquí que mi cabeza. ¿Cierto? Porque uno le toma miedo a eso. Uno le toma desconfianza a las cosas. ¿Cierto? Si usted le fue mal en un negocio, usted le metió la ficha, usted dijo, ahora sí, con esto me vuelvo millonario y yo diezmo, seguro diezmo. Dijo. Y empezó y todo, y al poco tiempo fracasó, le fue mal. La próxima vez que alguien le diga o que usted intente
emprender otro negocio, usted se llena de temor. No, a mí no, yo ya no, la última, eso quedé en la ruina, eso aguantamos hambre, eso no fue, pero mal, dice. Porque uno le toma miedo, ¿verdad?, a aquello en lo que fracasó. Y pues será hasta una reacción natural, una reacción humana. Pero lo que hay que notar en el versículo 1 es primero esas palabras, ¿no? Ahí hayan mucho sentido, ¿verdad? ¿Qué dice Dios? Las primeras palabras del versículo 1, no temas, ni desmayes. Quiere decir que tal vez Josué le agarró miedo a esa ciudad. Le agarró pereza, le agarró desconfianza. Dijo, estaba pensando en su corazón, no, yo para no ver. No, yo allá no, yo ni me asomo allá. Allá nos mataron 36 allá. No, yo no. Y ahí van las palabras, no temas, ni desmayes. ¿Qué está diciendo Dios? No le tengas miedo a esa ciudad. No le tengas miedo a ese rey. No le tengas miedo a esa gente. Mira, Josué, nada de desfallecer. Nada de desmayar, Josué. Y luego le dice, ¿por qué creo que le dice eso? Por las palabras que ya le leí. Que le dice Dios allí en el versículo 1. Que le dice, levántate y sube ahí. Sí, allá. ¿A dónde fuiste derrotado? Regresa allá. Sí, allá donde te fue mal, allá donde te visitó la desgracia, regresa allá. Ve allá. Esa fue la orden del Señor. ¿Se fijan? Y es que es difícil volver a comenzar si no enfrentamos esos miedos. Difícil volver a comenzar si no regresamos al sitio donde fuimos derrotados, donde besamos el fracaso. Muy difícil. Hay que ir allá, otra vez, y volverlo a intentar. Le cogemos miedo a aquellas cosas que intentamos una y otra vez, igual fallamos, le tomamos miedo a esas cosas. Pero para volver a comenzar necesitamos regresar allí, estar dispuestos a regresar y volverlo a intentar. ¿Recuerdan aquella historia del Evangelio cuando dice que Pedro y sus amigos habían estado pescando toda la noche? Esas palabras difíciles, ¿no? Ahí se leen muy sencillo. Toda la noche hemos estado pescando, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, ni un pescado. Esa es la historia de muchos de nosotros en muchas situaciones. Trabajo, sin resultados. De nada. ¿Ha vivido eso? Trabaja, intenta, ningún resultado. Esa es la historia de muchos de nosotros. Y entonces el Señor llega ahí a la orilla y le dice, préstame la barca, vamos a predicar aquí. ¿Sí? ¿O estoy confundiendo historias? No. Bueno, de pronto, si no, perdóneme esa herejía. Y el Señor predica, y cuando termina de predicar, entonces le dice, Pedro, ponga mar adentro. Y ahí es las palabras de Pedro, Señor, hemos estado pescando toda la noche, hemos estado trabajando toda la noche, no pescamos nada. Mire, es tan parecido, ¿verdad? Regresa allá donde fracasaste. Vuelve allá donde te fue mal. Vuelve allá donde probaste la tristeza y la desgracia. Vuelve allá e inténtalo otra vez. Y entonces Pedro dice unas palabras memorables. Hemos estado trabajando toda la noche, hemos estado intentándolo toda la noche, no pescamos nada, pero en tu palabra voy allá otra vez. Amén. En tu palabra regreso otra vez. Dice,
porque creo en ti, voy a volver allá otra vez. Y bogan de nuevo. Tiran la red y usted conoce la historia. Se reventaban las redes, hermano. Tuvieron que llamar a las otras barcas. Venga, hágale mucho pescado aquí. Eso salió Bagger ese día, hermano. Salió Nijuro, hermano. Salió Boca Chico ese día. Picúa. Atún, de todas cosas. No es verdad, no sabemos qué pescado. Sí sabemos que. Sí sabemos que está lleno de pescado, ¿verdad? Eso es lo que sabemos. Oigan, hermano, atentos, ¿no? A eso. Qué lindas palabras. Qué bueno que pudiéramos decir nosotros lo mismo. En tu palabra, otra vez. En tu palabra lo intento otra vez. En tu palabra bodo mal adentro otra vez. En tu palabra voy allá donde fracasé para intentarlo otra vez. En tu palabra voy. Pero mucho, jamás vuelva allí a cometer los mismos errores. O si no está en la correcta relación con Dios. Advertencia. De nuevo, jamás vuelva allí si va a cometer los mismos errores. O si no está en la correcta relación con Dios. Amén. Esta gente, al fin y al cabo, derrotó a la ciudad. Ya lo conocemos, lo acabamos de leer. Lo derrotaron. Pero sí notó que al comienzo de la historia también, esto es un paréntesis aquí que quiero hacer, que me llamó la atención. Y es que al comienzo de la historia Dios dice, van a matar hombres, mujeres, pero para ustedes van a dejar, versículo 2, como hiciste a Jericó y a su rey, y harás ahí a su rey, como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Van a matar a todo el mundo, hombres y mujeres. Ahora, ¿que por qué? Eso ya lo he explicado 1000 veces, no lo explicaron otra vez. Pero aquí hay una diferencia con Jericó, y es que en Jericó todo tenía que ser destruido y quemado. Todo, ¿verdad? Pero aquí el Señor les da permiso de quedarse con el ganado y en seres, ¿cierto? Y meditando en eso, yo pensaba, decía, vea la cama. Si se hubiera esperado un poquito más. Porque si notó, Acán desobedeció, por eso le pasó lo que le pasó. Pero, no sé, seguro el pensó, esto siempre va a ser así, siempre vamos a tener que quemar y destruir todo. Yo me aviono todo esto aquí. Sí, yo soy muy vivo, yo soy muy terrible. ¿Sí? Amén. Si se hubiera esperado un poquito más, hubiera tenido y hubiera vivido. Es un paréntesis ahí, una digresión. Por último, para volver a empezar, no hay que perder la confianza. Verso 25 y 27 del capítulo 8. Verso 25 al 27 dice: y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Ai. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Ahí está. Ahora, para terminar, este otro detalle tan importante, ¿cierto? La derrota, el fracaso anterior había sido muy duro para ellos. 36 hombres habían muerto al ejército. Pero eso es duro, eso es malo, eso es terrible, no vamos a decir que no, ¿cierto? Pero tal vez más difícil que eso fue haber perdido la moral.